Tiene la palabra el diputado Carlos del Frade. Gracias, señor presidente. La Queca Cosman siempre fue una mujer muy chiquitita y tenía unos ojos celestes espléndidos. Era como una especie de sucursal del cielo acá nomás, al alcance de la mano. Cuando me contó la desaparición de Jorge, en 1975, me contó que siendo tan chiquitita, una maestra de Concordia, que había venido a esta hermosa, misteriosa, llena de pliegues, una ciudad de sensaciones siempre nuevas que es Santa Fe, y se enamoró de Santa Fe. Y cuando fue a buscar a su hijo, lo fue a buscar con un bolsito de los mandados, que en aquel momento eran casi de hilo. Se tenía que tomar 2 colectivos para llegar, porque en San Miguel de Tucumán, muy cerquita de San Miguel de Tucumán, funcionaba uno de los primeros centros clandestinos de detención de personas, que había empezado en 1975, que era la escuelita de Famaillá, el otro centro clandestino de detención en la que muy bien dijo Clara García, que fue el principio de lo que significó el porqué del golpe, estrenado el 20 de marzo de 1975, que fue el albergue de solteros de Acíndar. Por eso todavía hoy estamos pidiendo que se juzgue a los empresarios, a los verdaderos titiriteros macabros del golpe de Estado. Porque estuvieron los torturadores, los violadores, los que pasaban la picana, los que golpeaban, pero ellos fueron los títeres. Los titiriteros son los dueños del poder económico en la Argentina. En Tucumán, el Ejército Revolucionario del Pueblo había iniciado su idea de seguir lo que alguna vez había pensado Guevara, de iniciar la guerrilla en la Argentina por la revolución allí en el monte tucumano. Y allí fueron generaciones de jóvenes, muchos de los cuales venían de familias radicales, y que se habían enamorado de la palabra revolución. Y cuando Jorge fue allá se encontró con que la fuerza no era tanta, la salida revolucionaria no había sido acompañada por las bases. Entonces fueron aislados y empezó verdaderamente una cacería humana a manos de Bussi, que después termina siendo votado gobernador por la democracia. Y el que lleva adelante eso era un gran amigo del tipo que después nos lleva a Malvinas. Abdel Vilas era muy amigo de un tal Leopoldo Fortunato Galtieri, que después vamos a volver brevemente sobre él en esta historia. Crea la escuelita de Famaillá como primer centro clandestino de detención, ofrecido por los dueños de los ingenios azucareros, y empiezan a torturar salvajemente a esta muchachada que se había enamorado de la palabra revolución. La Queca Cosman llega hasta las puertas de la escuelita de Famaillá. 10 soldados la apuntan con los fusiles, con el FAL, fusil automático liviano 7.62. Le apuntan a esa señora chiquitita, de ojos celestes como el cielo. Le apuntan a la cabeza: váyase, señora. Si su hijo está acá, es porque un terrorista. Dice: no me voy, yo estoy buscando a mi hijo. Y en medio de las apretadas, de los gritos, ella, con el tamaño pequeño de su físico, con el tamaño enorme de las madres que empezaban a ser paridas en la historia argentina, grita desgarradoramente: ¡Jorge! Y se produce un silencio que hasta el día de hoy es recordado incluso por aquellos que la querían matar a Queca Cosman. El grito de Queca Cosman hoy fue saludado en esta Cámara. Junto a ella
Estaban otras madres que buscaban a sus hijos, una señora de La Plata, Eve de Bonafini, a quien en la comisaría cuarta de La Plata destruyeron a sus hijos. Y cuando Eve empezó a marchar con las otras madres, haciendo girar la cuerda de la dignidad del pueblo argentino en la Plaza de Mayo, Videla la llama por teléfono. Jorge Rafael Videla la llama por teléfono. Y le dice, si usted deja de organizar a las madres, yo libero a uno de sus hijos. Esta es posiblemente la primera vez que se cuenta esta historia. Y Eve dice, únicamente vamos a dejar la lucha si liberan a todas nuestras hijas y a todos nuestros hijos. Videla corta el teléfono y el resultado lo sabemos. Eve sigue dando vueltas por la plaza. Sus hijos ya no están y siguen no estando porque ella no quiso la salida individual. Imagínense, yo veo jóvenes diputadas que incluso algunas fueron mamá o son mamás o van a ser mamá. Le está ofreciendo darle la vida de su hijo a cambio de que se olvide de la lucha. Y Eve lo niega porque tiene que ser para todos. En Gualeguaychú se habían producido cerca de 30 desapariciones, pero una sola madre salía, como había pasado en el Ingenio Ledesma, una sola madre, Olga Aredes. 200 habían secuestrado el 26 de julio del 76 porque la familia Blaquiera así lo había ordenado. En Gualeguaychú 30 habían desaparecido, una sola mujer, también maestra, Aurora Fracaroli. Aurora era una gran amiga de Celina Cosman, de la Queca Cosman, y alguna vez se pelearon con Eve. Los hijos de Aurora estaban con los hijos de Eve en la comisaría cuarta. Y ellos habían empezado a hacer con miguitas de pan y el pelo chamuscado que quedaba después del paso de la electricidad por la picana, hicieron un crucifijo y se lo mandaron como pudieron a su mamá Aurora, sabiendo que era el último mensaje. Los pibes militaban en el Partido Comunista Marxista-Leninista. Y fue el último mensaje. Aurora hasta el último día siempre acariciaba ese crucifijo diciendo, lo mejor de esto no es la cruz, sino el otro símbolo, de andar sobre las aguas, de multiplicar la comida. Por eso yo sigo rondando. La Queca Cosman, Eve, Aurora, son síntesis del despojo, pero ese despojo no tenía que ver con la perversión, que obviamente existió. Tenía que ver con el interés económico. Este viernes se van a cumplir 45 años de la desaparición de uno de los más grandes escritores y periodistas que tuvo esta tierra, Rodolfo Jorge Walsh. Él, el 24 de marzo de 1977, escribe una carta abierta excepcional, que hoy en todo el mundo está reconocido como la obra maestra del periodismo, en donde Walsh dice con claridad que los homicidios, las desapariciones, las torturas, las vejaciones que llevan a recordar a la Edad Media, en los tiempos de la Inquisición, no es el objetivo de esto. Ese es el medio para imponer un sistema económico-financiero que desindustrialice la Argentina y que la convierte simplemente en una oficina financiera del Fondo Monetario Internacional. Rodolfo Walsh, punto quinto de la Carta Abierta a la Junta Militar. El que ideó los casi 30 centros clandestinos de detención que tuvo la provincia de Santa Fe desde 1975 en adelante, se llamaba Ramón Genaro Díaz Besone. Es el que habilita
el operativo Rocamora, que se lleva detenido a 200 delegados de fábrica allí en Villa Constitución, de Acindar, de Medcon, de Marathon, aquel 20 de marzo del 75. El gerente de Acindar en aquel momento se llamaba José Alfredo Martínez de Oz. Y él decide pagar $200 por cabeza a 4.000 integrantes de la Policía Provincial, del Ejército, paramilitares, bandas que nos hacen recordar tanto esas bandas parapoliciales, a ciertas bandas que hoy están en distintos lugares de la provincia. Le paga $200 por cabeza para inventar el primer centro clandestino de detención de personas allí en el albergue de soltero de Acindar. Invertían para la represión, invertían para la tortura, invertían por la desaparición. ¿Por qué? Porque había una masa de chicas y de chicos menores de 30 años que se habían enamorado de la palabra revolución. Por eso los números cantan el porqué del golpe. 6 de cada 10 desaparecidas, 6 de cada 10 desaparecidos eran menores de 30 años. Y 6 de cada 10 desaparecidas y 6 de cada 10 desaparecidos eran obreros y empleados, trabajadores. El objetivo del golpe era domesticar a la clase trabajadora a favor de los grupos económicos. Aquel Ramón Genaro Díaz Besone que inventó el sistema represivo en la provincia de Santa Fe, porque formábamos parte del comando del Segundo Cuerpo de Ejército con asiento en Rosario y jurisdicción sobre 6 provincias argentinas, Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Díaz Besone es reemplazado el 12 de octubre de 1976 por un tal Leopoldo Fortunato Galtieri, que venía del regimiento de Santo Tomé, que ya había participado en la represión del segundo Rosariazo en septiembre del 69. Galtieri asume y dice, se inicia acá un orden de 100 años. Galtieri soñaba con su Reich. Después el apoyo de los grandes empresarios de la provincia de Santa Fe, más el apoyo de los grupos narcos de Bolivia, lo iban a dar nada menos que la presidencia de la Argentina y nos van a llevar a Malvinas. Ramón Genaro Díaz Besone llega en septiembre de 1977, ya no era el comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, era el ministro de Planeamiento de Videla. Y en la Bolsa de Comercio de Rosario, Alfombra Roja, Corrientes y Córdoba, de pie todos los grandes empresarios de la provincia de Santa Fe, aplaudiendo la desaparición de 780 trabajadores santafesinos y santafesinas, aplaudiendo la desaparición de la mayoría de las 30.000 desaparecidas y los 30.000 desaparecidos. Y así Ramón Genaro Díaz Besone dice el discurso que pinta el porqué del ADN del golpe. Nosotros hicimos el golpe para defender al capital y a la empresa privada. Nada de ideales sanmartinianos, nada de ser nacional, nada de patria. Había que sacar y eliminar a los molestos para concentrar la riqueza en pocas manos, extranjerizar la economía y subordinar lo productivo al esquema financiero. Para eso contaron con complicidad civil y contaron tal como funcionaba en aquel momento con los grandes medios de comunicación, fundamentalmente el diario La Nación. Se hablaba de la corrupción en la política, se hablaba de la casta política. 1975, porque cuando se ataca a la política se quiere domesticar al Estado para que simplemente sea el peaje apropiado para los sectores de poder. Se inventa el supuesto asesinato del mayor Larraure cuando se suicidó, la mayor mentira de la historia argentina, que termina después justificando el genocidio del 76. Y se llega entonces a lo que significó a partir de 1976 este genocidio, que tiene, como dijimos, como primer objetivo a pibas y pibes revolucionarios trabajadores. 318 intendentes de la dictadura fueron radicales. 169 intendentes del país en la dictadura fueron peronistas. Eso no quita todo lo que se dijo de Alfonsín, no quita ni una sola coma.
Lo que hay que agregar lo que después pasó. A partir de 1985 se reemplaza al ministro de Economía, sale Greenspan, entra Zurriel, economía de guerra, pacto con el Fondo Monetario Internacional, punto final, obediencia debida, y Menem termina con el círculo de las leyes de impunidad, con lo que fueron los indultos. Por eso es maravilloso todo esto y por eso viene bien subrayar esas partes, pero también señalar esas complicidades. 46 años después, acá estamos nosotros. ¿Qué hacemos frente a esto? ¿Nos hacemos los distraídos frente a lo que está pasando institucionalmente en la provincia de Santa Fe? Con senadores imputados, con un diálogo roto entre diputados y senadores, con leyes que se caen, con un poder judicial que celebra los avances en tecnología de web y no la justicia porque no hay. Mientras Vicentín hace lo que quiere y dentro de poco le va a pedir al gobierno y al Estado que le reconozca la deuda que ellos no van a pagar. Colmo de la impunidad, que además deberían ser juzgados por la desaparición de 14 personas. 46 años después, acá estamos nosotros. ¿Nos hacemos los sonsos o peleamos por recuperar una Argentina para las grandes mayorías? Lo último que siempre cuento. ¿Quiénes eran los desaparecidos? ¿Quién eran las desaparecidas? En septiembre del 75, cuando estaba Ramón Genaro Díaz Besone como jefe del segundo cuerpo de ejército, se produjo una historia de amor de las tantas que existen en distintos lugares. Era maravillosa. Ella tenía 15 años, de la juventud guevarista, el brazo político de la secundaria del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que tenía un brazo armado del Ejército Revolucionario del Pueblo. Él tenía 17 años, era militante de la UES, de la Unión de Estudiantes Secundarios, brazo político de la juventud peronista que tenía un brazo armado que era Montoneros. Se conocieron en la zona sur de Rosario, en el Saladillo. Se enamoraron, lo que debe haber sido la celebración del primer encuentro íntimo entre esos dos pibes. Finales del 75. Marzo del 76. Empieza la cacería humana. Lo nombran como jefe de policía a Agustín Feset, que también había participado de la represión del segundo Rosariazo. Y como suele pasar en los 340 centros clandestinos de detención que hubo en la Argentina, también en el Servicio de Informaciones de Rosario, el Auschwitz rosarino, por donde pasaron 1.800 personas detenidas y torturadas entre 1976 y 1979, según decía el teniente coronel González Roulet, en la causa 47.913, la causa Agustín Feset y otros, 1.800 personas detenidas y torturadas. Los pibes son los que más resisten la tortura. Le destruyen el cuerpo. 2 semanas después los llevan al primer piso, en la esquina de San Lorenzo y Dorrego. Le hacen levantar las vendas, absolutamente mugrientas, y se vuelven a ver esos pibes. Esos pibes que se habían enamorado a partir de la chicana, porque él le decía a ella: vos hablas de trabajadores, pero el único líder de trabajadores que tuvo la Argentina era Perón, y ella lo chicaneaba a él diciéndole: vos decís que un milico va a hacer revolución en la Argentina. Chicana va, chicana viene, se enamoraron. Cuando llega esto, ya en agosto del 76, primer piso de San Lorenzo y Dorrego, se levantan las vendas mugrientas, se ven el cuerpo morado, los rastros de la picana eléctrica, saben que van a morir. La piba le dice a él: te pido como último favor que me cantes una canción de amor de despedida. Y él empieza a cantar el himno nacional. Lo canta una vez, lo canta 2 veces, lo canta 3 veces. Esta historia me la contaron 2 de los torturadores de ellos. José Rubén Lofiego, personaje siniestro. Mario Alfredo Marcote, otro.
y Rodolfo Segarra, el padre de uno de los desaparecidos. Fue impresionante porque en la memoria de los torturadores el relato era así. ¿Usted sabe del Frade, usted que habla de todas estas cosas? Que hubo uno que se animó a cantarnos el himno en la cara y lo dejamos cantar. Esa es la versión de los torturadores. La otra versión de los sobrevivientes es que cuando cantaba el himno, eso hacía como una especie de círculo mágico protector que para los que habían desplegado toda su perversión contra ellos, cantar el himno era como una cuestión de anillo protector, no lo podían tocar. Tiene que venir el más asesino de todos, Agustín Fesset, al cual alguna vez López Rega le ofreció ser el jefe de la AAA, y con su pistola Magnum le vuela la cabeza a los dos. ¿Por qué llega la historia hoy, 46 años después? Yo siempre le pregunto a las pibas y a los pibes de la secundaria cuando les cuento esta historia, si hoy, nosotros, 46 años después, le cantaríamos como canción de amor a nuestra compañera o a nuestro compañero el himno nacional. Y la respuesta más sincera es que no. Que no se cantaría como canción de amor de despedida el himno nacional a nuestra compañera o a nuestro compañero. Eso es lo que querían arrancar. Y a eso le tuvieron miedo. A chicas y chicos que eran capaces de sentir que el himno nacional era la mejor canción de amor para saludar a la persona amada. Porque el himno sigue diciendo esa belleza extraordinaria de que algún día vamos a vivir con gloria cuando en el trono de la vida cotidiana esté la noble igualdad. Gran canción de amor. 46 años después, hay que democratizar la democracia, no hacernos los distraídos. El poder económico nos quiere subordinar a ser una colonia. Ya hay propuesta de dolarizar la economía, de eliminar la moneda nacional, de eliminar el Congreso Nacional. Reaccionemos, democratizar la democracia, hacerla transparente, para que la mayoría de nuestro pueblo sepa que en la memoria también están las condiciones imprescindibles para tener esperanzas. Muchísimas gracias, señor presidente.